Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, el tema que nos toca el día de hoy en razonamiento matemático es el tema correspondiente a sucesiones, bueno, series aritméticas, ¿no? Perdón, acá una pequeña modificación, ¿no? Series. Bueno, entonces, en las series aritméticas tenemos que recordar el tema anterior que hemos visto, ¿no? El tema anterior que vimos era el tema de sucesiones, ¿no? Sucesiones geométricas. Claro, hemos visto sucesiones geométricas, hemos visto sucesiones aritméticas, ¿no? También. Entonces, digo que tenemos que recordar sucesiones aritméticas. Uy, no hemos visto antes sucesiones aritméticas, ¿no? O me parece que sí hemos visto, ¿no? ¿O no? Sí. Claro, en las alfanuméricas hemos visto, ¿no? En el tema 3. Claro, en las alfanuméricas, tema 3 también, ¿no? Ah, el tema 3 es de aritméticas, ahí está, ¿no? Entonces tenemos que recordar esa parte, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre sucesión y serie, ¿no? Que prácticamente es el marco teórico, ¿sí? Entonces, la única diferencia que vamos a encontrar entre una sucesión y una serie, ¿no? Es la que nos indican en el librito, ¿no? Por ejemplo, en el librito nos dicen que tenemos el ejemplo 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más 23, ¿no? Entonces nos dicen que esto vendría a ser una serie, ¿sí? Entonces la diferencia con la serie, con la sucesión, vendría a ser que en la serie nosotros estamos realizando la suma, ¿no? La suma de todos los términos. Mientras que en la sucesión solamente estamos determinando el primer término, el segundo y separándolos, ¿no? Con punto y coma, ¿sí? Entonces, en la serie sí vamos a tener la suma total, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo en el librito en el cual nos dicen R, ¿no? R y empiezan a sumarlo, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta que ese R que están sumando, ¿no? Que está sumándose dos veces, ¿no? Como 8 más hasta el 38, ¿sí? Lo han escrito de manera inversa, ¿no? Lo han escrito de manera inversa, ¿sí? 38 más hasta el 8, ¿no? ¿Sí? Entonces, al hacer esta técnica, ¿no? Al hacer esta técnica, entonces lo único que estamos logrando es que al momento de realizar esta suma, ¿no? La suma se mantenga constante, tanto juntando el primer con el último y juntando el último con el primero, ¿no? El segundo con el penúltimo también nos van a dar esa misma suma o ese mismo resultado, ¿no? Y acá pueden notar que sale, ¿no? 2R igual a 46 más, y varias veces se repite el 46, ¿no? Se repetirá tantas veces el 46 como la cantidad de términos que haya, ¿no? O la cantidad de parejas que formemos, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos calcularlo, ¿no? Entonces, en este caso dice que este 46 se está repitiendo un total de 6 veces, ¿no? Por lo tanto, sería 46 por 6 es igual a 2R, entonces R sería igual a, bueno, simplemente decimos que este 46 se pudo dividir como 38 más 8, ¿no? Pasamos el 2 a dividir y acá se multiplicó por 6, ¿no? Entonces, de acá se induce, ¿no? Se deduce un poquito la formulita, ¿no? Entonces nos dicen que este era el primer término, el primero, este era el último, ¿no? El último término. Mientras tanto, este valor que se encuentra por acá es el número de términos, ¿no? El número de términos que nosotros ya hemos visto cómo determinarlo, ¿no? ¿Cómo se determinaba el número de términos, chicos? ¿Eh? ¿Cómo se determina el número de términos? El número de términos. Ajá. ¿Qué T1 decíamos? más T1 más Tn entre 2. No, ese no es el número de términos. El número de términos era el último menos el primero entre la razón más uno, ¿no? O n, ¿no? N es igual a t sub n menos t sub 1 entre r más uno, ¿no? Recuerden, esto sale solamente de despejar la formulita del término enésimo, ¿no? El término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por r, ¿no? Esa es una de las fórmulas, ¿sí? Entonces, de allí sale, ¿ya? Entonces, de acá, nosotros podemos decir, ¿no? En general, lo que se encuentra en su librito, ¿no? Ahora sí, T1 más T2 más T sub n, ¿sí? Entonces, la formulita sería el primer término más el último término sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Bien, entonces, donde t sub 1 me indica el primer término, t sub n vendría a ser el último término. Entonces, decimos, ¿no? Una notita allí ahí. Dice, la relación, esta última relación nos ayuda a calcular la suma de todos los términos de una serie aritmética, ¿no? Y también podemos recordarlo con otra forma, ¿no? Otra forma.
La otra forma que se recuerda es como atún, ¿no? Entonces, A vendría a ser el primer término, acá vendría a ser la suma, este vendría a ser el último, ¿no? La U del último término, entre 2, ¿no? Y n, ¿no? Entonces, atún sobre 2, ¿no? ¿Sí? Atún sobre 2. Entonces, el primero va a ser el último, entre 2 por n, ¿no? Entonces, así podemos memorizarlo de repente un poquito más fácil, ¿no? Entonces, una observación, ¿no? Una observación. Entonces, no confundir, no confundir este último término, ¿ya? Dice con el término enésimo, ¿no? Son diferentes, ¿no? El término enésimo nos indicaría la posición de cualquier término en la sucesión, o bueno, en la serie en este caso, ¿ya? Mientras que el último término se consideraría simplemente como el último, ¿no? Claro que ese término enésimo podemos igualarlo al último término, sí, sí podemos igualarlo, y en alguno de los casos nos va a servir hacer esa idea, ¿ya? Pero no necesariamente son iguales, ¿no? Listo. Entonces, ya habiendo comentado eso y ustedes ya habiendo leído sus ejercicios resueltos, entonces pasamos a la parte del ahora hazlo tú, ¿no? Y vamos a la problemita 1 en rojo, ¿no? 1 en rojo. Entonces, el problemita 1 en rojo nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, no voy a copiar eso que nos dice calcule la suma de los siguientes números, pero sí voy a copiar la suma de los números, ¿no? Entonces, la serie. 1, 4, 7, 10, y puntos suspensivos, y por acá el último, 28, ¿no? Entonces me dicen, calcula la suma de los términos. Entonces, para calcular la suma, nosotros ya hemos aprendido una formulita, ¿no? Justamente al inicio, ¿no? Entonces decíamos, ese sería igual a el término 1 más el término enésimo entre 2 por n, ¿no? Entonces voy a aplicar esta formulita, ¿no? Aplicando la formulita, solamente tengo que identificar quién es T1 y quién es T sub n. Bien. Entonces, en este caso, nuestro T sub n podríamos igualarlo al 28, ¿no? Nuestro T sub 1 sería el 1 y tendríamos que calcular el número de términos. ¿Cómo calculamos el número de términos? Porque tengo T1, a ver, voy a anotar. T1 es 2, ¿no? T sub n, vamos a considerar que en este caso sea el último, ¿sí? Ujú. Y ahora nos falta el n, ¿no? ¿Cómo calculo el n? Ah, el número de términos sería, o sea, la secuencia. El número de términos sería, bueno, la secuencia. ¿A qué te refieres con la secuencia? El n, ¿no? Quiero calcular el n. ¿Cómo calculaba el n? Lo mencioné hace un ratito. El último menos Ah, el primero. Entre la razón más... pero, Ajá, listo, nada más. Entonces digo, n será igual entonces a 28 menos 1 entre la razón. ¿Cuánto es la razón en este caso? dos, tres, 3, 3, 3. Y más 1, ¿no? O sea, sería 27 entre 3, eso es 9, más 1, entonces esto es 10, ¿no? 10. Entonces ya tengo el n, ¿sí? Como ya tengo el n, simplemente lo reemplazo, ¿no? En la fórmula inicial, ¿no? Entonces, este es un puntito, este es otro puntito. Estos dos los teníamos, ahora ya tenemos esto. Entonces, ahora sí, ¿no? Aplicamos. Aplicamos. Entonces, aplicamos la formulita, ¿no? Atún, Claro, podemos decirle, ¿no? Atún. Entonces sería el primero, 2, el último, 28, 28, entre 2 por n, ¿no? Que en este caso nuestro n es 10. 10. Entonces digo S, ¿no? Sería entonces 30 entre 2, esto es 15 por 10 y sale 150, ¿no? ¿Sí? Sí. 150. Ujú. Y listo, ¿no? Y se Profesor, acabó. o sea, en cada problema primero tenemos desde esa fórmula T1 más Tn entre 2. En todos los casos, Ajá, prácticamente. Y de ahí se hace atún. sí. Ajá. Ujú. Ya, Sí, ya, profesor, gracias. sí, en la mayoría de los casos vamos a tener que hacer esto. Bien. Igual, si es que hay alguna consulta, por favor, me comentan. Bien. 7. Entonces, copiando, chicos, por favor. Uy, acá hay un pequeño error, al parecer. Hay un pequeño error. A ver, a ver, a ver. Algo que he operado mal de repente.
9 entre 27 entre 3 es 9. Más 1 es 10. Chun. Está bien. Encuentro un pequeño error, pero aún no detecto exactamente en dónde. Porque a mí me sale 150, pero sumándolos uno por uno, sale 145. Ujú. A ver. ¿Quién detecta dónde está el error? Es el primero más el último. Sí, está bien. Qué raro. Qué raro, de repente he sumado mal. Ya. Copien, chicos, copien. Mm. Profesor, ¿está mal o está bien? Porque hace rato estoy pensando. Sí, estoy pensándolo porque haciendo la suma, hay algo que no me cuadra, porque he hecho la suma, ya, como te comento, y sale 145, pero aplicando la fórmula sale 150, pero estoy viendo que la fórmula está bien aplicada, entonces digo, ¿qué? O sea, hay varios ejemplos de hacer el de la última ley certificados. O sea, yo lo he hecho de otra forma, pero sigue saliendo 150. También te sale 150. Sí, Ujú. me sale 150. O sea, yo pensaba que iba a Claro, ser otro mira, número, pero me sale 150. claro, por ejemplo, en el ejercicio 2 resuelto podemos ver que es muy parecido, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es calcular el término enésimo, ¿no? Y con ese término enésimo, luego ven el último término, ¿no? Lo igualan a ese término enésimo y de ahí sacan el n, ¿no? Que es básicamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? El último menos el primero, entre la razón en este caso es 3 más 1, ¿no? Entonces, el número de términos está bien, ¿no? Son 10 términos, eso sí es correcto. Ahora, la suma se determina como el primero más el último, ¿no? Que en ese caso del 2 vendría a ser el 3 y el 239 entre 2, ¿no? Y multiplicamos por el número de términos, que en ese caso es 60, ¿no? Y sale 7260. Entonces acá debería ser lo mismo, ¿no? Mm, Me parece extraño igual, que no está cuadrando en todo caso. Bueno, dejémoslo allí, ¿sí? Háganlo de esa manera. De allí veo si es que hay una pequeña corrección. Bien, chicos, entonces vamos al problemita 2, ¿ya? Problemita 2 en rojo. Tito. Un ratito, pero lo voy a hacer acá al costado, no se preocupen. Bien. Claro, hay esa ventaja, ¿no? Entonces, problemita 2 en rojo. Bien, dice, calcula el valor de x. Entonces me dicen que sería 7 más 10 más 13 más puntitos suspensivos, bueno, 16, ¿no? Y puntitos suspensivos hasta 920, ¿no? Bueno, igual a 920. O sea, me dicen que la suma de esta serie vendría a ser 920, ¿sí? Ajá, eso es lo que me dicen. Y acá hay una cantidad X de términos, ¿no? X. Listo, muy bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso sería averiguar quién es el último, ¿no? ¿Quién es el último? Y con el último ya sabríamos de repente la suma, ¿no? Entonces, ¿podemos intuir quién fuera el último término? Sí, ¿no? Con nuestra fórmula de término enésimo, ¿sí? Sería 920. 920 no. Mira, acá hay una igual, ¿ah? Entonces sería Dice el que 16. no, el 16 tampoco. No dicen quién es el último, tenemos que hallarlo. ¿Sí? Entonces digo, término enésimo será término anterior al primero, 4 más n por r, ¿no? Entonces sería más 3r, ¿sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? El término enésimo Sí. sería 4 más 3r, ¿sí? Ya. Lo he hecho de frente porque ya es una clase que ya hemos visto, ¿no? Entonces, de frente nomás. Bien, entonces teniendo esto,
nosotros podríamos decir, ¿qué más? Podríamos decir, esta forma tendrá el último término, ¿no? El último término tendrá esta forma. Ujú. Ah, perdón, con n, ¿no? Con n, no en r. N. Ya. Listo, el último término tendrá esa forma. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿no? Nos dicen x términos, ¿no? Entonces, podríamos llamarle t sub x también, ¿no? 4 más 3 por x, ¿no? Donde x vendría a ser el último término. ¿Sí, no? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está bien? ¿O no? ¿Sí? Solamente he reemplazado en vez de n, que vendría a ser el número de términos. Entonces, acá en este caso son x términos, ¿no? Entonces le pongo t sub x. ¿Sí? Bien, entonces si eso es correcto, entonces podríamos aplicar de nuevo la formulita, ¿no? La formulita anterior. Bien, la formulita anterior nos decía que S es igual al término 1 más el término enésimo entre 2 por n, ¿no? Bien, entonces si reemplazo nuestros valores en la formulita, sería de la siguiente forma. Entonces, sería S es igual al término 1, que sería 7, más el último término, que vendría a ser nuestro término enésimo, en este caso, pero como son x términos, ¿no? Decimos que sería el t sub x, ¿no? O sea, más 4 más 3x, ¿sí? Todo esto sobre 2, y multiplicamos por el número de términos. ¿Y cómo llamamos el número de términos, decíamos? ¿Cómo llamamos el número de términos? N es igual a U menos T, R más 1. Ajá, eso, exactamente, ¿no? Entonces, n es igual a u menos p entre r más 1, ¿no? Entonces, reemplazo los valores. El último, ¿quién sería en este caso? Bueno, pues, el valor que tiene esta forma, ¿no? 4 más 3x, menos el primero, que en este caso es 7, entre r, que en este caso era 3, ¿no? Y más 1, ¿no? Entonces, todo esto de acá, multiplico acá, ¿sí? Todo el valor de n. Entonces, digo, 4 más 3x menos 7, todo esto entre 3, y acá más 1, ¿no? Muy bien, ¿y a quién tendrá que ser igual todo esto? Bueno, pues esto es la suma, ¿no? Y la suma ya me lo dan como dato. Por lo tanto, todo esto tendrá que ser igual a 920, ¿sí? Y se acabó el ejercicio, ¿no? De acá ya debería acabarse, ¿no? Muy bien, entonces operamos rápidamente, ¿no? Y sería así. A ver, en el paréntesis azul sería 11 más 3x sobre 2, ¿sí? En eso se convierte. Y en el otro paréntesis, en el paréntesis de verde, estaría quedando 3x, ¿no? 3x entre 3, x nada más, ¿sí? Operándolo, a ver, mírenlo bien. Sí, bien, queda x, ¿ya? Entonces sería igual a 920. Ajá. Y acá puedo despejar, ¿no? Tengo una ecuación cuadrática, básicamente. Este 2 lo paso a multiplicar y el x le hago distributiva, ¿no? Y sería 11x más 3x al cuadrado igual a 1840, ¿no? 1840. Entonces acá tengo una cuadrática bastante simpática, ¿no? Me dice que 3x cuadrado más 11x menos 1840, esto es igual a 0. Entonces podríamos hacer aspa simple, ¿no? Pero para no demorarme, entonces aplico la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Tú, No, la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general en álgebra? Uy, no se acuerdan. Búsquenla, separamos los googleen. X, superamos las X. Claro, por eso, ¿cuál es la fórmula general, no? Recuerda, cuando tú tienes un polinomio de grado 2, ¿no? Cuando tú tienes esto de acá, a ver, voy a ponerlo por acá, ya que hay espacio. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cuánto es el valor de x? Ah, no se acuerdan de álgebra, o todavía no lo han visto de repente. Por eso todavía Entonces, no me los diste. ya, Recién vamos menos en b más ecuación. menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿ya? Este es el valor de tu x, ¿ya? Entonces voy a aplicar la fórmula directamente. Ya, esto es fórmula general, ¿ya? Esto es de álgebra. ¿De verdad no les han enseñado? Qué raro. Todavía, profesor, recién vamos en ecuaciones. Leyes de exponentes. Leyes exponentes. Bueno, entonces sería menos 11 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, eso es 121,
el B vendría a ser el 11, menos 4 veces A por C. El A vendría a ser el 3 en este caso, y el C vendría a ser menos 1840. ¿Sí? Sigo. Todo esto entre 2A. O sea, sería 2 por 3. Bien, entonces, este es mi valor del X. Bueno, acá hay dos valores, ¿no? Uno con positivo y el otro con negativo. Entonces, vamos a ver cuánto sale, ¿no? Sería 1840 por 12, más 121. Entonces, esto sería 22.201 y le tengo que sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada, acá está. 149, entonces. Bien, entonces, esto sería, menos 11 más menos 149 entre 6. Muy bien. Entonces tengo dos valores para X, un valor positivo y un valor negativo, ¿no? Entonces, ¿qué valor tomo? ¿El positivo o el negativo? ¿Y por qué? El positivo, con positivo sería X es igual a menos 11 más 149 entre 6. Y esto sale 23. Y el valor negativo sería menos 11 menos 149 sobre 6. Y esto sale, a ver un ratito, 26,6. Periódico puro y acá un negativo. ¿Qué valor tomo? ¿El X23 o el X menos 26,6? ¿Y por qué? El X23 porque es ¿Por qué? entero. Porque ¿Por qué es es entero? entero. Bueno, el entero también es el menos 26. Ah, no, no es entero, ¿no? Es irracional. Bueno, ¿por qué es entero exactamente? Puede ser allá, pero otro caso más, ¿por qué más podríamos tomar el 23? ¿Qué cosa era el 23? ¿Qué cosa era nuestro X al inicio? El X, Claro, ¿qué términos. era? Claro, los términos, ¿no? Entonces no podemos tener una cantidad negativa de términos, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, X23. ¿Sí? Y se acabó. Listo. Respuesta, chicos. Bien, entonces recordarnos la formulita general de álgebra, ¿no? Ahí está. Ujú. Listo, chicos. Ah, ya sé qué pasó acá. El último menos el primero. Ah, no. Parecía. Yo creo que es algo del término, el que Ah, está apuntado al ladito, el sí, verde, ya algo acá así. está. Este es uno, ¿no? Ah, Este es uno. Acá me he confundido, chicos. Este es uno y acá es uno también. Miren lo que estoy marcando de rojo. ¿Ya? Yo me he confundido allí. Y puse 2, ¿no? T1 igual a 2 le puse. Entonces, T1 es 1, ¿ya? Y nuestra respuesta no es 150, entonces, sería 145. Corregir, ya corregir. Ya me di cuenta dónde estaba el error. Listo. Gracias, Johanny, también se había dado cuenta ya. Yo creo que es lo de verde, me dijo sí. Sí, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, 30 segundos más y avanzamos con el ejercicio 3. Entonces, por favor, copiar o tomar una captura, ¿no? Bien, le hemos aplicado un poquito de álgebra, ¿no? Podríamos haberlo hecho de repente con aritmética, ¿no? Pero, bueno, esta vez quise aplicarle álgebra. Bien, entonces les quedan 15 segundos. ¿Ya? Atención con eso. 10. 3, 2, 1. Listo. Avanzo. Problemita número 3, entonces. Nos quedan 6 minutos, chicos. Entonces, vamos con el problemita 3. Problemita 3 dice, calcula el valor de n, ¿no? Y me dan que sería n más n menos 1 más n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al 1, ¿no? Hasta llegar al 1. Y esto dice que es igual a 1,05, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar acá? Al ojo, por favor, díganme. Tengo la suma desde el 1 hasta el n. ¿Cuál es la fórmula? Atún No, atún no. o, Bueno, puede o, ser, ¿ya? o, Pues, ¿cómo se llama? N es igual a U menos P, R más 1. número de términos. ya. Recuerden, ¿no? Cuando nosotros tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cómo calculas esta suma? Rápidamente. O T1 más T sobre 2. 5 Último por 6. menos el primero. 5 por 6 sobre 2, ¿puede ser? Ah, N por N más 1. ¿Entre 2? ¿Sí? ¿Ya? Entonces,
Acá tengo hasta el n, ¿no? Entonces, ni siquiera pienso en esa fórmula, sino pienso en lo otro, ¿no? N por n más 1 sobre 2 es igual a 1,05. Bien, y acá podemos decir que n por n más 1 sería igual a 210, ¿no? Entonces, ¿qué números consecutivamente, bueno, qué números consecutivos multiplican y dan este valor? O resuelves la ecuación cuadrática, ¿no? De acá, n es igual a 14. Y se acabó. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? O sea, si aplicasen la fórmula del atún, va a salir lo mismo, ¿no? Van a llegar al n por n más 1. ¿Ya? ¿Cómo sería si aplicaran la fórmula del atún? Bueno, sería el primero, n, más el último, 1, entre 2, por la cantidad de términos, ¿no? N. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos, ¿no? Van a llegar exactamente a lo mismo. Bien, chicos. Entonces, vamos con el problemita 4. Vamos con el problemita 4. Lo voy a hacer en un costado. Problema 4. Es una muy parecida, ¿no? Me dicen calcula el valor de x y me dicen x más 4 más x más 8 más y así puntos suspensivos hasta x más 400, ¿no? Y esto dice que es igual a 20.907. Bien, ¿qué podríamos hacer acá? Ahora sí, ¿no? Ahora sí el atún. Ahora sí. Entonces digo, a más u entre 2 por n, ¿no? El primero, ¿quién sería? En este caso. Bueno, pues sería el x, ¿no? El x. El último, pues este, ¿no? X más 400. Muy bien, ya tengo el primero, tengo el último. Ahora solamente falta dividir entre 2 y multiplicar por n, ¿no? Entonces, ¿quién es n en este caso? Bueno, no lo tengo tampoco, ¿no? Entonces, como no lo tengo, digo, bueno, n será igual a el último menos el primero entre la razón, que en este caso es 4, ¿sí? Se nota que avanza de 4 en 4, k más 1, ¿no? Entonces, el número de términos será 400 entre 4, eso es 100, más 1, pues eso es 101, ¿sí? Entonces multiplico por 101, ¿sí? Y listo, ¿no? Se acabó. Se acabó el ejercicio. Entonces sería 2x más 400 sobre 2 por 101 igual a S. ¿Quién es S? Bueno, la suma, ¿no? Y la suma me habían dado como dato. Entonces esto es 20.907. Entonces divido entre 2 acá y sería x más 200 igual a 101 igual a 20.907. Bien, vamos a dividirlo. Este número sí está un poquito grande. Sería 20.907 entre 101. Eso sale 207. ¿Ya? 207. Uy, sorry. 207 igual a x más 200. Por lo tanto, de acá nuestro x vale 7, ¿no? 7 o 7, ¿no? En español y 7 en portugués. Listo, chicos. Entonces, hasta acá nos quedamos con el problemita 4 en rojo. Bien, si hay dudas, por favor, consultar. Creo que el 3 era aplicativo, ¿no? Y el 4 ya como que se ve la formulita, ¿no? Ujú. Bien, nos queda un minutito, chicos. Dudas, consultas, por favor, realizarlas. Entonces, todos con dos formulitas, básicamente, ¿no? La del atún y la del número de términos. Con esas dos, suficiente. Bien, chicos, nos vemos entonces en 10 minutitos, ¿ya? Nos vemos en 10 minutitos, 8:50, por favor, entren puntuales, ¿sí? Bye, bye.